Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hoy, en Top 10 de la Antigüedad, los secretos de la Esfinge desvelados. A veces lo que se daba por seguro resulta dudoso, y la Esfinge es un buen ejemplo de ello. Los secretos ocultos de la momificación. Hicieron más de 70 millones de momias. Es algo increíble. Un papiro antiguo tan polémico que ha sido denominado como primera revista porno de la historia. Ese papiro nos ha dado más datos sobre los antiguos egipcios que ningún otro descubrimiento que yo recuerde. Y el tesoro antiguo más increíble de todos los tiempos. Para la historia y la cultura, su valor es incalculable. ¿Qué lugar ocupan en la lista de los top 10 de la milenaria antigüedad? Top 10 de la antigüedad. Durante 3000 años, hasta que los ejércitos de Alejandro Magno lo conquistaron en el siglo IV a.C., el antiguo Egipto fue la civilización más importante del mundo. Cuando se menciona el antiguo Egipto, piensas enseguida en las pirámides, la Esfinge, Cleopatra, la tumba de Tutankamón, pero con todos los conocimientos que tenemos sobre él, aún oculta secretos que desconocemos. En este episodio de Top 10 de la Antigüedad, Secretos de Egipto. La lista se clasifica según cada elemento que ha configurado nuestra imagen sobre el antiguo Egipto. En el 10º puesto, la Gran Esfinge. Uno de los monumentos más conocidos y también más misteriosos del antiguo Egipto es la Esfinge de Giza. La Gran Esfinge está al pie de las pirámides, cerca de El Cairo. Algunos egiptólogos creen que se talló durante el reinado del faraón Kefren, en el 2500 a.C., y que plasma su rostro. Una de las pirámides que tiene detrás es su tumba. Con la cabeza del rey y cuerpo de león, la función de la Esfinge podía ser guardar el último lugar de reposo del faraón. Es la mayor estatua que se ha tallado en un solo bloque de piedra. 73 metros de largo, 18 metros de alto y llena de enigmas. Para empezar, el verdadero tamaño de la Esfinge fue un misterio durante milenios. Hasta hace un siglo, la Gran Esfinge estaba enterrada hasta el cuello en arena. Estas fotos muestran el aspecto de la Esfinge sobre la década de 1920. Se veía la cabeza y algo del cuerpo. En 1925 se trabajó en ella para ver más. Entonces los arqueólogos decidieron excavar y excavar hasta descubrir todo el cuerpo. Hay esfinges más pequeñas por todo Egipto, y en el templo de Luxor, por ejemplo, hay más de 1300 ejemplares de ellas, lo cual indica lo importantes que eran para la antigua cultura egipcia. Además de su tamaño, la Esfinge oculta otro secreto. Si miramos detenidamente la superficie de la Esfinge, se ven leves restos de pintura, porque hace 3500 años el faraón Tutmosis hizo restaurar la superficie. Pensemos en eso. Si hace 3500 años fue necesario restaurarla, ¿cuántos años tiene esa figura? En la década de 1950, nuevos indicios volvieron a cuestionar la antigüedad de la Esfinge. Hay marcas de erosión en el cuerpo de la Esfinge, hechas por la lluvia, pero ese volumen de precipitaciones no se ha dado en Egipto durante más de 9000 años. Si esas marcas de erosión se produjeron hace 9000 años, mucho antes de que esta parte de África fuese un desierto, entonces la civilización egipcia es más antigua de lo que se creía. Pero quizá la civilización de los faraones surgió de otra anterior desaparecida mucho antes. Ese sería el mayor secreto de todos. El número 9 de la lista no es equiparable a la Gran Esfinge en edad, pero en altura no tenía rival. Es el Faro de Alejandría.
El faro de Alejandría es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La gente acudía de todas partes del mundo para contemplar su esplendor. Esto es Alejandría, Egipto. En el siglo III a.C. era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Surgió en torno a un profundo puerto natural donde el Nilo desemboca en el mar. En una isla del puerto, al final de una pasarela de 1200 metros de longitud hecha por el hombre, se construyó un increíble faro para guiar a los barcos hasta el puerto. El doble de alto que el mayor faro estadounidense actual. Así era la imponente torre del faro de Alejandría. El faro medía 122 metros de altura. Esa es la altura de un edificio de 40 plantas. Increíble. Con 122 metros de altura, el faro sería más alto que la Estatua de la Libertad. E igual que esa escultura moderna, se construyó para recibir a los que llegaban y causar impresión. Sería lo primero que verían los visitantes. Ese monumento enorme e impresionante que les dice que han llegado. El faro existió durante más de 1500 años. Y durante ese tiempo no hubo nada comparable. La complejidad arquitectónica de ese faro te dejaría boquiabierto. El faro tenía una enorme base cuadrada de bloques de granito ensamblados entre sí con plomo fundido. Algunos de los bloques usados para construir el faro de Alejandría fueron de los mayores usados en la arquitectura antigua. Medían 6 metros por 3. Eran enormes, como contenedores de barcos. Aún hoy se consideraría algo extraordinario, del tamaño de un rascacielos moderno. Los turistas incluso podían comprar entradas y subir a la cima, donde había una terraza de observación. El faro fue el Empire State de su época. De noche, se encendía una hoguera para que sirviese de referencia a los barcos. Como faro era muy efectivo. El Salud podía verse a más de 56 kilómetros. Lo increíble es que la luz del faro podía verse igual de lejos de día. Algo que sería imposible con solo la luz de una hoguera. ¿Cómo podía generar tanta luz el faro de Alejandría? Los faros modernos pueden tener un alcance de 30 kilómetros gracias a sus potentes lámparas eléctricas. Lo del faro de Alejandría es un misterio. Debía de tener algún artilugio científico avanzado. Ese es uno de los detalles más increíbles y misteriosos de este monumento. ¿Qué producía esa luz hace 2000 años? Se dice que el faro de Alejandría tenía espejos de diseño especial en la cima. Y la función de esos espejos era reflejar los rayos del sol. ¿Tendría un espejo gigante que captaba los rayos del sol y lo reflejaba en otro que era el fanal del faro? Ambos tendrían que girar, estar alineados y moverse a la vez. Es la misma técnica avanzada que vemos hoy en las plantas solares modernas. Pero el faro oculta un secreto aún mayor. Los misteriosos espejos quizás eran mucho más que una señal para los barcos que navegaban. Hay documentos antiguos que dicen que el faro podía proyectar un rayo de luz letal y enfocarlo hacia los barcos enemigos y quemarlos. Es el equivalente antiguo de un rayo láser. Y que se usara hace miles de años es un logro extraordinario. ¿Y por qué necesitaban los habitantes de Alejandría una superarma semejante? Porque tenían la mejor biblioteca. Y sus enemigos harían cualquier cosa para apoderarse de todos los conocimientos científicos que contenía. Todo lo que se escribía se guardaba en la gran biblioteca de Alejandría. Era como una especie de Internet física de la época. Albergaba 550.000 documentos. Y si leyeses uno nuevo cada día, estarías sentado en esa biblioteca durante más de 1500 años. Alejandría querría impedir que alguien atacase su preciada biblioteca. Y una superarma disuadiría a cualquiera de intentarlo. Los relatos sobre ese rayo láser antiguo no pueden ser ciertos. Pero si tu enemigo cree que lo son, eso basta para disuadirlo. La simple idea de un rayo mortífero y complejos espejos giratorios es suficiente para cambiar nuestra imagen sobre los antiguos egipcios. Es increíble pensar que ese imponente faro estuvo en el puerto de Alejandría durante 1500 años. Estaba tan bien construido que hizo falta un fuerte terremoto para que se desmoronase. No hubo nada como ese faro antes ni tampoco después. 2000 años después, sigue siendo el mayor faro de la historia. Tan famoso fue que la palabra faro
en muchos idiomas, todavía significa torre con luz. Los secretos del faro quizá nunca se conozcan del todo. Esto es Top 10 de la Antigüedad, con los 10 grandes secretos de Egipto, catalogados por expertos basándose en cómo configuraron nuestra imagen sobre esa civilización. El fértil río Nilo era un lugar vibrante, lleno de vida. La sociedad egipcia era rica y colorida, y al parecer no temía expresarse. Ahora, en el 8º puesto, tenemos algo escandaloso. El papiro erótico de Turín. A principios del siglo XIX, un agricultor de la zona cercana al Valle de los Reyes encontró una intrigante vasija de barro. Estaba en el lugar donde vivían los obreros que trabajaban en las tumbas. Había algo oculto dentro. Era un papiro antiguo que sacudió el mundo de la egiptología hasta los cimientos. Cuando se descubrió, lo describieron como una imagen de una obscenidad monstruosa. El papiro estaba cubierto de imágenes íntimas de lo más gráfico. El papiro erótico de Turín se encontró en el poblado obrero de Deir el Medina. Es posible que esos hombres se pasaran ese papiro unos a otros, así que pudo ser una de las primeras revistas masculinas. Y aquí lo tenemos. Estos fragmentos de papiro antiguo, de más de 2 metros de longitud, tienen 3000 años de antigüedad. Se denomina papiro erótico de Turín, porque se conserva aquí, en un museo de Turín, Italia. Y su visionado es solo para adultos. El sexo suele aparecer representado en el arte egipcio, pero de modo muy distinto al del papiro. En el antiguo Egipto vemos el sexo plasmado en imágenes y en lugares privados como los templos, pero es algo de tipo simbólico. Y el papiro de Turín se acerca más a la pornografía humana. Por tanto, si su cometido no era religioso, quizás se creó con un fin más erótico. El papiro muestra 12 escenas picantes. Plasma a hombres mayores con mujeres jóvenes. Sexo de todo tipo. Resulta bastante sorprendente. Este material se considera tan vulgar que solo podemos mostrar fragmentos. He visto mucho arte erótico antiguo en mi vida, pero la verdad, el papiro erótico de Turín me deja boquiabierta. Plasma todos los tipos de sexo habidos y por haber. Y por eso figura en la lista de los top 10 de la antigüedad. Cambia y humaniza nuestra imagen del antiguo Egipto. Ese papiro nos ha dado más información sobre los antiguos egipcios que ningún otro descubrimiento que yo recuerde. Con esa perspectiva, ahora sabemos que, pese a lo espirituales que eran los egipcios, también eran tan humanos como nosotros, con los mismos deseos que nosotros. Y en cierto modo es un alivio. En el 7º puesto, un secreto más para todos los públicos. El obelisco inacabado, una de las proezas de ingeniería más increíbles del antiguo Egipto. Los obeliscos eran estructuras de piedra enormes. Eran monolitos que estaban por todo Egipto y eran totalmente increíbles. En Londres, París y Roma hay ejemplares de esos increíbles obeliscos egipcios antiguos. Y cada uno de ellos ofrece testimonio del culto al sol. Son monumentos fascinantes. Nos dejan boquiabiertos y por buenos motivos. Los obeliscos eran columnas gigantes que apuntaban hacia el dios Sol Ra. En una cantera de Asuán, en el sur de Egipto, se halla el obelisco mayor de todos, pero aún está unido a la roca. Si se hubiese terminado y erguido, habría sido casi tan alto como las cataratas del Niágara. El obelisco inacabado es enorme. Si lo hubiesen terminado, pasaría de 42 metros de altura. Habría sido más alto que cualquier otro obelisco hecho en el antiguo Egipto hasta entonces. Habría pesado unas 1.200 toneladas, casi 6 veces el peso de la Estatua de la Libertad. El mundo moderno también tiene un obelisco, inspirado por el antiguo Egipto, el monumento a Washington. Se construyó en el siglo XIX. Pero las técnicas de construcción modernas no pudieron igualar a las de los antiguos egipcios.
El monumento a Washington es mayor, pero tiene trampa. Está hecho con un armazón de acero y 30.000 ladrillos. Pero el egipcio no tiene trampa. Está hecho de un solo bloque de granito macizo. Y no había herramientas de metal entonces. Se hizo en el siglo XV a.C. Golpeaban la piedra con piedra. 100.000 hombres en un espacio angosto trabajaron para tallar ese monolito, y con solo una piedra algo más dura para tallarlo. Pero el obelisco inacabado se dejó en su sitio. ¿Por qué lo abandonaron después de tanto trabajo? Lo tallaron día tras día, semana tras semana, mes tras mes, puede que incluso durante años. Y entonces encontraron un fallo, una grieta en el obelisco. Mientras luchaban por separarlo de la roca, el obelisco se había partido. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, para nada. Merece un lugar entre los top 10 de la antigüedad, porque habría sido el mayor obelisco sólido de la historia, reforzando la imagen de los antiguos egipcios como expertos constructores. Es increíble pensar que hacían obras de cantería tan sumamente refinadas con las herramientas más sencillas del mundo. Es una hazaña que asombraría a cualquier cantero moderno. Esto es Giza, el emplazamiento de las pirámides cerca de El Cairo. Las propias pirámides fueron saqueadas en la antigüedad y sus tesoros fueron robados. Pero en 1954 se produjo un increíble hallazgo aquí, un barco entero enterrado en el desierto. Y es nuestro secreto número 6. La barca de Keops. Una barca, enterrada en el desierto, fuera de la pirámide. Era un navío enorme, mayor que el Mayflower y con más de 4.000 años. Increíble. Esta antigua barcaza fue enterrada sobre el 2500 a.C., en una fosa tallada en roca viva. Con 43 metros de eslora y casi 6 metros de manga, ahora en un museo hecho ex professo en la llanura de Giza, es el barco intacto más antiguo del mundo. La barca de Keops es uno de los navíos mayores y mejor conservados de la antigüedad. Es algo increíble que esa barca hecha de madera haya sobrevivido 4.500 años. Toda la barca se había desmontado. Sus piezas de madera estaban apiladas pulcramente en la fosa. Al reensamblar la barca, salieron a la luz antiguas técnicas. Lo más asombroso fue que la barca se construyó sin clavos ni remaches. Las piezas estaban talladas para encajar a la perfección y se sujetaban con cuerdas. La cuerda era de fibras vegetales. En total, había casi 2 kilómetros de ella. Antes de esto, creíamos que los egipcios navegaban en barcas de juncos. Pero este es el primer barco grande de madera. Y también es la primera construcción de ese tipo hecha sin clavos. Tiene un diseño elegante y hermoso. Y es perfecta para navegar. Pero ¿por qué la enterraron en pleno desierto? ¿Cuál era su función? La barca de Keops nunca se hizo a la mar, porque era una barca funeraria. La barca se hizo para llevar al faraón muerto hasta su lugar en el cielo. Desde luego, montar la barca en el más allá no habría sido una tarea agradable para un faraón, así que puede que sacrificasen a un carpintero o dos para que lo acompañasen. La barca nos muestra las creencias más profundas de los egipcios, y es un hito de la ingeniería. Muestra tal perfección que esos conocimientos y destreza parecen producto de muchos siglos de construcción de barcos. Por tanto, Egipto pudo ser una importante nación de navegantes mucho antes de lo que se pensaba. Cambió totalmente lo que sabíamos sobre la navegación hace 4.500 años, y por eso figura en el top 10. En la zona ha aparecido otra barca enterrada, y se cree que podría haber hasta 7 en total en Giza. Todas para servir a los faraones en el más allá. Pero en el 5º puesto de la lista hay algo que era un secreto enterrado del tamaño de una montaña. A principios del siglo XIX, un chiquillo egipcio guió a unos arqueólogos hasta una pared de roca cerca de su aldea. Había hallado unas tallas extrañas expuestas al ir desapareciendo la arena. Los arqueólogos volvieron allí y empezaron a excavar. Lo que desenterraron fue uno de los edificios más increíbles del mundo. Estaba tallado directamente en la pared de roca y tenía la altura de un edificio de 10 plantas.
Imaginen su emoción. Estaban desenterrando un monumento en una montaña. Era la punta del iceberg. Y cuando quedó patente toda la envergadura de ese descubrimiento, se quedarían boquiabiertos. Abu Simbel, un templo enorme del siglo XIII a.C. Uno de los edificios más increíbles del antiguo Egipto, yo diría que del mundo, sin duda. Estaba a orillas del río Nilo y se hizo para asombrar e intimidar a los vecinos sureños de los egipcios y para mostrar la autoridad del faraón. Es lógico que sea uno de los monumentos más grandiosos del antiguo Egipto, porque está dedicado a uno de los faraones más grandiosos. El faraón era Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Fue el faraón más poderoso de todos y reinó más de 70 años. Y en la fachada del templo hay estatuas gigantes de Ramsés, unos colosos de 20 metros de altura. Las figuras de Abu Simbel son descomunales. Cada estatua es más alta que las caras del monte Rushmore. Las tallas gigantescas del monte Rushmore se hicieron con explosivos. Pero eso fue en el siglo XX. Abu Simbel se hizo hace más de 3000 años. Ni siquiera tenían herramientas de hierro. Toda la construcción se hizo en unos 20 años. Y recordemos que fue mucho antes de la época de la maquinaria moderna. Aún no sabemos cómo lo lograron. Todo lo que los obreros egipcios tenían eran pequeños cinceles de cobre. Para tallar algo del tamaño de una montaña, cada obrero los desgastaría a un ritmo de unos 3 al día. No eran esclavos, pero tampoco trabajadores pagados. Esto fue mucho antes de existir el dinero, y a cambio de su trabajo recibían algo refrescante que apagaba la sed. A los obreros del antiguo Egipto los compensaban con comida, pero también con cerveza, puede que hasta unos 5 litros al día. Imagínense llevando piedras bajo el sol ardiente todo el día. Seguro que la cerveza aligeraba la carga. Una vez terminada la construcción, se empezaba a pintar. Los vemos solo como están hoy, de color pardo y polvoriento, pero tendrían colores vivos. O sea, que cuando vemos edificios egipcios que han sobrevivido, no son tal como eran en su época. Este sería su aspecto. Y dentro, una fabulosa sala de columnas con paredes talladas que muestran la gloria de Ramsés. Pero resulta que nada de esto está en su lugar original. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán inundó gran parte del sur de Egipto, y todos los magníficos templos que estaban en la zona hubo que trasladarlos. Algunos se vendieron a países extranjeros y museos, pero Abu Simbel, la obra de Ramsés II, se trasladó a 200 metros de distancia y a 60 metros de altura, y se conserva majestuoso en la actualidad. Abu Simbel merece su puesto en la lista por plasmar el poderío del antiguo Egipto y el poder de los faraones. Es una de las mayores hazañas que la humanidad haya logrado jamás. Es descomunal, imponente, magnífico. Ni siquiera sabemos su verdadero nombre, porque el de Abu Simbel era el del chiquillo que lo descubrió. Y que estuviera oculto en la arena durante tantos años es algo increíble. Estamos repasando los mayores secretos del antiguo Egipto, catalogados por historiadores y expertos, basándose en cómo configuraron nuestra imagen sobre esa importante civilización. En el 10º puesto estaba la Gran Esfinge. En el 9º, el Faro de Alejandría. En 8º lugar, el papiro erótico de Turín. En 7º lugar, el increíble obelisco inacabado. En 6º lugar, hemos visto la increíble barca de Keops. Y en el 5º puesto, el extraordinario templo de Abu Simbel. Ahora veremos los 4 primeros, y le toca a un increíble secreto que se ha convertido en símbolo del antiguo Egipto y en tema del cine de terror. En cuanto a la primera imagen que acude cuando se menciona el antiguo Egipto, estoy segura de que son las momias. Las momias son los cuerpos embalsamados de los muertos. Los antiguos egipcios creían que al conservar el cadáver seguirían viviendo en el más allá. Y se aplicaba a todo el mundo, no solo a los faraones. Así que todos querían ser momificados después de morir. Los antiguos egipcios parecían creer que el cuerpo físico se reuniría con el alma en el otro mundo. Las momias son prueba de ello y distinguen a los antiguos egipcios de otras culturas. Ellos creían que tras la muerte el alma abandonaba el cuerpo, pero por la noche regresaba a él para recibir una nueva vida.
Por eso el cadáver debía embalsamarse. Para los egipcios, la vida tras la muerte es más importante que la vida antes de la muerte. Por eso las momias son una parte esencial de su cultura. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con el embalsamado. Incluso algunos cálculos indican que hicieron más de 70 millones de momias. Es algo increíble. Se hacían tantas momias en el antiguo Egipto que lo convirtieron en un auténtico arte. Sería como algo hecho en serie, como una fábrica moderna, una fábrica de momias. En el Museo Egipcio de El Cairo se pueden ver las momias de los faraones. La del rey guerrero Amenhotep II. La del gran constructor de monumentos Ramsés II. Y la de su padre, Seti I. La momificación era un proceso muy complejo. Todos los órganos se extraían con precisión quirúrgica, incluido el cerebro que se extraía por la nariz. Empapaban los cadáveres en aceites y productos químicos para secarlos y conservar la carne. Y el cadáver se cubría con sal. Era algo esencial para conservarlo. Después, los egipcios lo envolvían con capas y capas de vendas, y eso hacía que el cadáver se conservase perfectamente durante miles de años. Y los egipcios no dejaban que ninguna parte de su cuerpo se desechase. En el caso de los faraones y las reinas, también sus órganos sexuales se secaban y vendaban. Estas momias extraordinariamente conservadas han sobrevivido durante milenios. Por supuesto, los faraones eran embalsamados mejor que los demás. Los egipcios creían que todos los seres vivos tenían alma, así que también momificaban a sus mascotas. Así podrían estar juntos en el más allá. Por todo Egipto había grandes cementerios llenos de cuerpos momificados de perros y gatos domésticos. E incluso los cocodrilos usados para guardar los templos egipcios se momificaron. Las momias han configurado nuestra idea sobre las creencias egipcias. Gracias a las momias sabemos que los egipcios creían que el más allá era un lugar real, tanto para la gente común e incluso los animales, como para los faraones. Y como símbolo del antiguo Egipto, han emocionado a generaciones y han mantenido un gran interés por la egiptología. Esos cadáveres conservados para siempre envueltos en vendas forman parte de nuestro imaginario. Son la encarnación de todos los relatos macabros. Aunque las momias han moldeado nuestra idea sobre cómo veían los egipcios la muerte, el siguiente secreto ayudó a descifrarlo todo sobre la tierra de los vivos en el antiguo Egipto. La clave que descifró el antiguo Egipto. La piedra de Rosetta. A finales del siglo XVIII, Napoleón y sus tropas invadieron Egipto y encontraron la piedra de Rosetta mientras excavaban. Por suerte para nosotros, se dieron cuenta de que la piedra podía ser muy importante. Un bloque de granito de apenas 1 metro de altura es hoy la pieza más visitada del Museo Británico de Londres. La importancia de la piedra de Rosetta no puede subestimarse. Su descubrimiento fue algo crucial para la egiptología. Ese simple bloque de piedra lo cambió todo. Porque gracias a esta piedra, los expertos pudieron entender los jeroglíficos. Antes de la piedra de Rosetta, nadie los entendía. No eran más que formas y símbolos extraños. La piedra de Rosetta tiene 3 franjas de escritura, una encima de otra. Lo más importante es que tiene información escrita en 3 idiomas. En jeroglíficos egipcios, en griego y en otra lengua antigua llamada demótico. Cuando se encontró, los expertos pudieron leer la franja en griego. Enumeraba una serie de buenas obras hechas por el faraón. Y fue el nombre del faraón Ptolomeo el que dio la clave necesaria, porque su nombre se identificó en los jeroglíficos. El hecho de que la misma información estuviese escrita en las 3 lenguas permitió interpretar los jeroglíficos. Y a partir de ahí, pudo entenderse toda la historia del antiguo Egipto. De pronto, todos los jeroglíficos egipcios se hicieron legibles. Imaginen que no entienden los jeroglíficos y que de pronto, al ver la pared de un templo, saben que habla de Ramsés II o de Amenhotep III. Como egiptólogo, no sé cómo podríamos haber entendido la cultura egipcia sin esto. La piedra de Rosetta desveló mucha información pese a su pequeño tamaño. Una lista con miles de años de antigüedad. Esta es la lista de los 10 secretos más importantes del antiguo Egipto. Cerca ya del primer puesto,
uno de los mayores proyectos arquitectónicos de todos los tiempos. En el segundo puesto se encuentran las pirámides. Las pirámides han definido nuestra imagen sobre el antiguo Egipto. Son símbolos de una civilización. Las pirámides encarnan todo lo que amamos del antiguo Egipto: el misterio, la tecnología desconocida, el esfuerzo titánico que debió de requerir su construcción. Por eso deben figurar en esta lista. Hay pirámides antiguas por todo el planeta, desde Centroamérica y Sudamérica a Oriente Próximo. Incluso las hay en Asia. Pero nadie las construyó con la misma escala o perfección que los egipcios. Como muestra este mapa, hay muchas más pirámides en Egipto que las 3 famosas de Giza. De hecho, hay más de 100 pirámides antiguas todavía en pie por todo Egipto. Estas pirámides tienen suficiente material para construir un muro de 3 metros de alto y casi 2 de ancho desde Nueva York a Los Ángeles. Es algo increíble. La construcción de pirámides empezó hace más de 4.500 años y pueden haberse construido como enormes tumbas para los faraones. Estos creían que seguirían viviendo tras morir, y podría ser que las pirámides fuesen lujosas moradas para ellos. Pero también se cree que podrían haberse hecho para que los faraones fallecidos subiesen a los cielos. Las primeras pirámides tienen más de 4.500 años de antigüedad y están escalonadas, tal vez para que el alma del faraón pudiese ascender hasta el cielo. Los antiguos egipcios las construían con piedra, mientras que otras civilizaciones antiguas solo usaban ladrillos de adobe. La más antigua está aquí en Saqqara, 30 kilómetros al sur de El Cairo. Su construcción empezó sobre el 2660 a.C. Es la primera superestructura de piedra de la historia, y originalmente superaba los 60 metros de altura. Pudo empezar como tumba de techo plano, y después se hizo una tumba más pequeña encima de ella, hasta que de pronto lograron una pirámide. Las primeras pirámides se construían así, capa sobre capa. Pero los constructores también trabajaban bajo tierra. Bajo la pirámide de Saqqara hay pozos de 30 metros de profundidad y 2 tumbas excavadas en la roca. Una para el cuerpo y otra para los órganos limpios y secos, extraídos con cuidado y depositados en cajas. Esto era parte de una increíble red de túneles que abarcaba más de 5 kilómetros. El arquitecto original de la pirámide, Imhotep, fue tan importante para los egipcios que lo transformaron en dios. En las pirámides posteriores sus caras escalonadas se rellenaron y alisaron. Luego se cubrían con piedra caliza pulida y se coronaban con oro macizo. Esas pirámides brillaban mucho, se veían a kilómetros de distancia. Tal vez para vincular al faraón muerto con el dios Sol. O eran lugares rituales usados para proyectar el alma del faraón hacia la constelación de Orión. Como seguramente imaginan, no estamos seguros del todo. Pero construir la pirámide perfecta no se logró al instante. Primero vino la pirámide derrumbada, abandonada a medio hacer. Pero aún así pasa de los 60 metros de altura, y por entonces fue la estructura más alta del mundo. La pirámide acodada, de 105 metros de altura. Luego, la pirámide roja, cuando ya se usaban cinceles de cobre y bloques mayores. Su base es como 10 campos de fútbol. Y después, la mayor pirámide de todas, la Gran Pirámide de Giza, la pirámide perfecta. La estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Fue la cumbre de la construcción de pirámides en Egipto. Para llegar a este punto hicieron falta 6 generaciones y 6 faraones. Lo más extraordinario es que cuando los antiguos egipcios estaban construyendo las pirámides, añadían 1 o 2 bloques de piedra cada pocos minutos. Es algo increíble. Esas asombrosas construcciones han aguantado el paso del tiempo como ninguna otra en el mundo. La incógnita es por qué dejaron de hacerlas los egipcios. Las pirámides fueron saqueadas en la antigüedad, y por eso se cree que los últimos faraones eligieron enterrarse junto con sus tesoros en el Valle de los Reyes, en tumbas ocultas. En el 600 a.C., la construcción de pirámides en Egipto estaba llegando a su fin. El poder y el prestigio de los faraones disminuía. Las pirámides fueron un verdadero e increíble logro, y el símbolo más reconocible del antiguo Egipto. Aún hoy en día hay pirámides por todas partes, incluso en los billetes de dólar.
La habilidad en ingeniería de los antiguos egipcios era asombrosa y muy adelantada a su época. Esta es la lista de los 10 secretos más importantes del antiguo Egipto, catalogados por historiadores basándose en cómo configuraron nuestra imagen sobre esa civilización. Y en el 10º puesto de la lista hemos visto la Gran Esfinge. En el 9º lugar, el Faro de Alejandría. En el 8º puesto, echamos un vistazo al papiro erótico de Turín. En el 7º puesto, el increíble obelisco inacabado. En el 6º, la asombrosa barca de Keops. En el 5º, el imponente templo de Abu Simbel. En el 4º puesto, las momias. La importantísima piedra de Rosetta en el 3er puesto. En el 2º, algo inmenso y formidable, las pirámides. Pero, ¿cuál es el secreto de Egipto que figura en primer lugar? Enterrado en el misterioso Valle de los Reyes, oculto y sin descubrir durante 3000 años, estaba el tesoro increíble del faraón más famoso de la historia. Ahora veremos en el primer puesto algunos de los tesoros hallados en uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia. Son los tesoros de la tumba de Tutankamón. Los tesoros del rey Tutankamón son el hallazgo más sensacional de la egiptología. Por eso tenían que ser el número 1. En la década de 1920, el arqueólogo británico Howard Carter inició una de las excavaciones más increíbles realizadas en Egipto. Tras años de búsqueda, y casi a punto de abandonar, descubrió una tumba secreta oculta que cambiaría la historia. Cuando al fin entró en la tumba en 1922, el mundo, por primera vez, vio los verdaderos secretos de Egipto. Para mí, no hay nada más emocionante. Y Carter es el único egiptólogo que logró algo así. Descubrió el último lugar de reposo de un faraón intacto. Estaba repleto de tesoros y objetos valiosísimos. Los egipcios enterraron 5000 objetos en esa tumba, muchos de ellos de oro puro. El oro no era solo un símbolo de riqueza. Para los antiguos egipcios era la clave para la inmortalidad. La vida y la muerte en el antiguo Egipto tenían una relación muy estrecha. Los faraones se llevaban consigo objetos usados en vida tras morir. El tesoro sobrepasaba todo lo que cualquiera pudiese haber imaginado. Joyas, 2 tronos, 6 carros de guerra. Todo lo que el joven faraón necesitaría en la otra vida. E incluso más. Había ropa interior en abundancia, ropa nueva e incluso un condón de lino para que pudiese disfrutar de sexo seguro en el más allá. Y como protección adicional, el ataúd exterior del rey estaba cubierto de oro. A Tutankamón lo enterraron en varios ataúdes, uno dentro de otro, como una muñeca rusa. Y el último, el más valioso, el más asombroso, era de oro macizo y pesaba más de 100 kilos. Dentro de ese sarcófago de oro había un tesoro incluso mayor. Era el rostro de un faraón de 3000 años de antigüedad. Era un increíble secreto de Egipto, ahora desvelado. La fabulosa máscara funeraria de oro de Tutankamón. Es raro hallar la perfección absoluta en el arte, pero si algo se acerca a ello es la máscara funeraria de Tutankamón. Incluso según los criterios modernos, es una escultura extraordinaria. Y como retrato es una hermosa imagen de un muchacho egipcio. La máscara funeraria de Tutankamón está adornada con piedras preciosas. Las de color azul son lapislázuli de Afganistán, cuarzo y obsidiana en los ojos, procedentes del otro lado del Mediterráneo. Pesa 10 kilos y es una obra maestra de la antigüedad. ¿Se imaginan lo que sería coger esa máscara por primera vez y mirar a los ojos a Tutankamón? El día que vi la máscara funeraria de Tutankamón, me enamoré de los tesoros del antiguo Egipto. Para la historia y la cultura, su valor es incalculable. Imaginen lo que las tumbas de otros faraones más importantes podrían haber contenido antes de que las expoliaran. Te hace pensar que si eso era lo que enterraban con los muertos, menuda sería la riqueza que habría en el mundo de los vivos. El rastro histórico de Tutankamón había desaparecido. Ahora, gracias a ese tesoro, su rostro es inmortal. Un tesoro fabuloso y un primer puesto merecido e indiscutible.
Gracias al hallazgo de este tesoro inesperado, podemos hacernos una buena idea del poderío de los faraones y del poder y la gloria del antiguo Egipto. No ha habido ninguna civilización como la egipcia antes o después. Sus increíbles construcciones y tesoros no tienen parangón. Es una tierra de misterio y llena de secretos, y seguirá cautivando y asombrando en los milenios venideros. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.